Goliat que quisiera vencer está en mi salón y me pega mucho. ¿Puede David venir a vencerlo? Aún mejor, el Dios de David puede arreglar las cosas. Lo mejor que puedes hacer es ir con tu maestra. Ella es una autoridad dentro de tu escuela. Cuéntaselo y ella con inteligencia sabrá qué hacer. Se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día. Buenas tardes, les saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban saludos de quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y de la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema Lo que Dios reprueba. Y si tienen duda o quieren oración, pueden llamar al 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 81 15 55 92 32. Somos de la Organización Pentecostales Unidos de México. Les saludo a todas las naciones, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, toda Latinoamérica y a todas las naciones,
porque es necesario saludar a todas las naciones y vamos a ver lo que Dios reprueba. Pero antes que nada vamos a poner en presencia del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Todo fue hecho por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo inunde esta cabina, este micrófono, y que mis labios no salga ningún improperio. Pon carbones encendidos en mis labios para que sea canal de bendición a todos los radioescuchas, y que tu Espíritu Santo, que es tu Ruach HaKodesh, convenza de juicio y de pecado, y que lleve este conocimiento de lo que Dios reprueba, y que el único que debemos de darle toda honra y toda gloria es a nuestro Dios. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y hermanos, vamos a ver lo que Dios reprueba. Hermanos, en México muchas veces nosotros le pedimos a cualquier cosa, a un nopal, a una cazuela, a una piedra, a cualquier cosa le pedimos, menos al que le debemos de pedir, a nuestro Dios. Desgraciadamente en nuestro querido México somos un país idólatra, porque no nos hemos convencido del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros los gentiles. Nosotros queremos ser ese pueblo que sea escuchado por el Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver en qué nosotros hemos caído en todo el mundo, especialmente en nuestro México. ¿Por qué no nos vamos al Dios vivo? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos que volvernos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Esas consultas que Dios reprueba, hermanos, es la astrología en primer lugar, que es la lectura de cartas y signos zodiacales. Verdaderamente, hermanos, nosotros siempre vemos en nuestro México esas lecturas de cartas y de signos zodiacales. También vamos a brujos, medios o adivinos, a encantadores, a la lectura del tarot. También va mucha gente a la alta magia, a la magia negra o blanca o nomancia. A la lectura del aura también muchos van a eso, hermanos, a la parapsicología, talismanes o amuletos. Muchos van a las velas, a los inciensos, que su fin sea el atraer algo. Ese es su fin de las velas y de los inciensos. La bola de cristal, también el juego de la ouija, que se juega mucho, la masonería, el uso de la albahaca, herraduras, trenzas de ajo, que en nuestro México se da mucho, imágenes de esotéricos, técnicas o métodos de control mental, hermanos, levitación y todo lo que se haga en lo oculto o escondido, a Dios no le agrada, hermanos. El único que podemos consultarle es a Dios mismos, hermanos, pero es lo que Dios reprueba. Pero quiero hacerles esta acotación, hermanos, porque a todo vamos, y al último que recurrimos es a nuestro Dios. Vamos a las astrologías, a las cartas, a los signos zodiacales, a los brujos, al tarot, a la magia blanca y negra, a la lectura del aura y tantas cosas, hermanos, la bola de cristal, a la levitación, a los métodos de control mental, al oculto. Pero todo eso es para Dios abominación, hermanos. Entonces, pero lo vamos a ver con las citas bíblicas, hermanos, para ver que a Cristo, a Dios, no le agrada todo esto que es oculto. Y vamos a sacar nuestras Biblias, hermanos, para ir viendo efectivamente qué es lo que no le agrada a nuestro Dios. Es en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos
que son los astrólogos, hermanos, miraba en agujeros, era dado a adivinadores y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que para Dios es abominación las adivinaciones y que consulten a divinos y a encantadores. Para Dios es abominación. Y lo podemos seguir viendo, hermanos, en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 24. Dice la palabra de Dios: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. ¿Qué son los terafines, hermanos? Dios, estatuas, ídolo, imagen. Y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras. Si se quiere cumplir la palabra, no se debe usar la brujería, hermanos, de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que Dios no aprueba la astrología, no aprueba la lectura de las cartas, los signos zodiacales, los brujos o adivinos, los encantadores, la lectura del tarot, lo reprueba Dios, la alta magia, ya sea negra o blanca, la onomasia, la lectura del aura, hermanos, lo reprueba, la parapsicología, los talismanes o amuletos, velas o inciensos que su fin sea atraer algo, la bola de cristal, el juego de la ouija, la masonería, hermanos, lo reprueba nuestro Dios, el uso del albácar, herraduras, trenzas de ajo, que muchos los usan en su casa, hermanos, imágenes de lo esotérico, técnicas o métodos de control mental, la levitación, que para muchos es normal, pero eso no lo aprueba Dios, y todo lo que se haga en lo oculto o escondido a Dios no le agrada, hermanos. Pero ahorita nos vamos a enfocar, hermanos, en los videntes. ¿Qué eran los videntes? Los videntes, hermanos, en la antigüedad, en los profetas, cuando se consultaba a Jehová, se hacía por medio de los hombres de Dios. A estos se les llamaban videntes. Entonces, anteriormente, hermanos, los profetas se les llamaba videntes, pero eso era en la antigüedad, hermanos. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venir y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces vemos aquí en la primera de Samuel, hermanos, en el primer libro de Samuel, que anteriormente en Israel al profeta se le llamaba vidente. Dice la palabra que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venir y vamos al vidente, porque el que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces al que ahora se le llama profeta, hermanos, en la antigüedad se le llamaba vidente. También podemos verlo en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Dice la palabra del Eterno: y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hacia mí. Entonces estamos viendo, hermanos, que también en el tiempo de Samuel, cuando estaba Saúl de rey, que viniese mañana en esa misma hora, yo enviaré a ti un varón a la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo en cuanto su clamor ha llegado
hacia mí. También podemos verlo en la palabra en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Isla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces estamos viendo, hermanos, que efectivamente al profeta le decían vidente. Pero también lo podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios en Levítico capítulo 19 versículos 31. Dice la palabra de Dios: no olvidéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces la palabra, hermanos, aquí es muy clara. Dios reprueba, hermanos, que consultemos a los encantadores y a los adivinos. Por eso aquí en Levítico, Jehová nuestro Dios es muy enfático en decir que no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, que no los consultemos, hermanos, ni nos contaminemos con ellos, porque Jehová es vuestro Dios. Entonces al único que podemos consultar es al mismo Dios, hermanos. No quiere que consultemos a los encantadores ni a los adivinos. Aleluya. Pero también podemos verlo en la palabra de Dios en el profeta Daniel, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Eterno: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Entonces, hermanos, al profeta Daniel y a los 3 más que lo acompañaban los encontró el rey 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en ese lugar. Acordémonos que Daniel no se contaminó de la comida de que les daba el rey. Aleluya. Pero también lo podemos ver en el profeta Daniel en el capítulo 5 versículo 15. Dice la palabra de Dios: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, que me diesen su interpretación, pero no había podido mostrarme la interpretación del asunto. Acordémonos que el rey Nabucodonosor trajo a varios astrólogos y sabios para que les dijeran qué era la escritura que había en la pared, y el único que pudo dárselo fue el profeta Daniel, porque al único que le podemos consultar es a Dios, y el profeta Daniel al que consultaba era a Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios. Y hermanos, y el único medio permitido para consultar a Dios es Dios mismo, válgame la redundancia, hermanos, pero el único medio permitido para consultar a Dios es Dios mismo. Pero todo tiene que tener un sustento bíblico, hermanos. ¿Por qué Dios tenemos que consultar a Él mismo y ni a cartas, ni a astrólogos, ni a tarot, ni a nadie tenemos que consultar? Al único que tenemos que consultar es a nuestro Dios. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Eterno: entonces el ángel de Jehová habló con Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vayas a consultar, o a Balzebut de Cron? Entonces al único que tenemos que consultar es a Dios mismo. Por eso Jehová habló a Elías Tisbita diciendo que se levantara y que al único que puede consultar es a Dios,
y le dice, no hay Dios en Israel, que vayas a consultar a él mismo. Pero también lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estés, sino de cierto morirás. Entonces, como él no consultó a Jehová, Dios de los ejércitos, por tanto falleció o murió, hermanos. Pero también el rey Saúl, hermanos, buscó otro medio que le costó su vida. Fíjense, hermanos, si el rey Saúl consultó a otros medios que no fue nuestro Dios y por su iniquidad falleció, nosotros por pura misericordia, porque estamos en el tiempo de la gracia, vemos a tantos que astrólogos, brujos, tarot, café y tantas cosas, y por pura misericordia el Señor no nos ha quitado la vida, hermanos. Pero podemos verlo en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Eterno: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Entonces fíjense, hermanos, ¿a quién consultó Saúl? A una adivina. No vio a Jehová como anteriormente lo veía, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí, y le quitó el reino, hermanos, y lo mató. ¿Y a quién se lo pasó el reino? Al rey David, hijo de Isaí. Por eso es muy importante, hermanos, consultar a nuestro Dios. Muchos creen y dicen, yo creo en Dios, pero dice la palabra de Dios en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y muchos decimos verdaderamente que creemos, pero no temblamos, y al contrario andamos diciendo tantas abominaciones. Pero los demonios sí creen, pero tiemblan, pero no obedecen, hermanos. Y nosotros no tenemos miedo de las potestades que están más altos que nosotros, y sin embargo blasfemamos. Pero horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que guardar su palabra, y al único que debemos de consultar es a Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestro Dios. No está permitido estar viendo o consultando a adivinos o al brujo, al de las cartas, al hechicero y tantas barbaridades que vemos y consultamos, y al último que nos acordamos es a Jehová, Dios de los ejércitos, que es nuestro Dios. Aleluya. Pero también lo podemos ver, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces el rey David, a diferencia del rey Saúl, él sí consultaba a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios, y por eso él siempre estuvo bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios que David estuvo conforme al corazón de Dios, a pesar de que hizo 2 errores en el censo y con esa mujer Betsabé, y muchos de ahí se agarran para torcer las escrituras, pero dice la palabra que David estuvo conforme al corazón de Dios. Por eso siempre Dios estuvo con él. Cuando peleó con Goliat, cuando levantó todo su reino, siempre Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque él estaba conforme al corazón de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y nosotros en el tiempo de la gracia, hermanos, ¿en dónde es el lugar que podemos consultar?
Ciertamente dicen que Dios está en todos lados, es cierto, pero el lugar correcto para estar con nuestro Dios es en el altar. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra del Eterno: y mandó al rey Acab, al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será para consultar en él. Entonces estamos viendo claramente, hermanos, que el altar es donde nosotros debemos de consultar a nuestro Dios. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Dice la palabra del Eterno: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros tenemos que consultar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el altar, hermanos, porque hay lugares donde podemos ciertamente consultar a nuestro Dios, pero donde dice la palabra de Dios tenemos que consultarlo en el altar. Ese es el lugar apropiado, hermanos. Pero, hermanos, estamos viendo que en todo el mundo y en nuestro México, efectivamente, hermanos, ya no se quiere saber nada de Dios. Lo dejamos como la última opción, y verdaderamente nuestro Dios quiere que esa idolatría, ese amor que se tiene sobre los ídolos, se volque a Él, porque ciertamente, hermanos, estamos viendo que nos vamos a todas cosas menos a Él. La gente consulta la astrología, consulta la lectura de las cartas y signos zodiacales, consultan a brujos, a adivinos, a encantadores. Nos vamos a la lectura del tarot, a la magia negra, blanca, a la onomasia, hermanos, a la lectura del aura, que está muy en boga, hermanos, a la parapsicología, a los talismanes, a los amuletos. Hoy en día todas esas cábalas, esos amuletos, esos talismanes, esas de conejo que se cuelga la gente, los rosarios, los amuletos, tantas cosas, hermanos, que se cuelga la gente, las velas, inciensos, que su fin sea para traer algo, pero pues no traen nada, hermanos, más que maldición. La bola de cristal, porque ellos se creen videntes o brujos. El juego de la ouija, que juegan con el diablo y atraen y le piden al diablo que les dé dinero y que les den muchas cosas, pero lo único que hacen es atraer a Satanás. La masonería, hermanos, el lujo del albácar, las cerraduras, hermanos, que muchos los tienen en su casa, esas cerraduras, las trenzas de ajo, hermanos, que hay en demasiadas casas, esas trenzas de ajo, esas imágenes de lo esotérico, la mala llamada Santa Muerte que hay en nuestro México demasiado, que hemos estado yendo a casas a quitar esa mal llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada, es una imagen que ni siquiera pertenece al catolicismo, pero se ha introducido en la Iglesia Católica Romana, en las casas, porque como hay tanta idolatría, tantas imágenes supuestamente sacras, ahí se ha mezclado la mala llamada Santa Muerte y le levantan altares en lugar de levantarle al Dios Todopoderoso, hermanos. Pero estamos engañados, hermanos. Tenemos también técnicas o métodos de control mental. Todo lo queremos hacer con parapsicología, con métodos mentales para atraer a las cosas. La famosa levitación, hermanos, que lo quieren hacer tantos monjes
y ya ni siquiera se dicen católicos, sino los monjes tibetanos, y que caminan por el agua y que tienen levitaciones y se levantan y según ellos orando y llegando a nuestro Dios, pero no sabemos a qué Dios verdaderamente le estén pidiendo. Y todo lo que se haga en lo oculto, hermanos, o escondidos a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que volvernos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Elías, cuando él peleó, hermanos, con todos esos profetas de Balac, de Balán, y efectivamente él dijo: descienda fuego, le dijo a Jehová de los ejércitos, para demostrar que era el Dios vivo, el Dios de nuestros padres. Por eso él clamó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de todos nosotros, hermanos. Pero verdaderamente nosotros decimos que creemos, pero no obedecemos. Entonces, como les digo, lo que dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero tiemblan. Ellos creen, pero no obedecen. Y nosotros, hermanos, tampoco no obedecemos. Decimos que conocemos al Dios vivo, pero no lo conocemos, hermanos, porque nosotros verdaderamente, primeramente nos vamos a todo esto que les mencioné, pero no nos vamos al Dios vivo, no le clamamos, no le postramos ante Él. Por eso dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamarle al Dios Todopoderoso. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito. Dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para quien todo en el quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que aceptar verdaderamente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso nosotros, en Predicando a las Naciones, en Radio Adicción Cristiana, hermanos, queremos que se conozca este mensaje de salvación, que nosotros no nos vayamos a la astrología, a las cartas, al tarot, a la mala llamada Santa Muerte. Nos volquemos a nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Porque Cristo ya viene, hermanos, por su iglesia, hermanos. Estemos preparados. Ya no hay tiempo, hermanos, estamos volcando a dioses falsos, a dioses con D minúscula, hermanos, porque son falsos, no son verdaderos. Tenemos que volcarnos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Por eso mandó a su Hijo unigénito, al Hijo de Dios, para el rescate de su pueblo. Pero muchos lo dan por tardanza. Pero no es que el Señor retarde su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Y te estamos predicando desde esta cabina, desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para que te arrepientas verdaderamente al que esté escuchando esta predicación, porque desgraciadamente, hermanos, el día que venga nuestro Señor Jesucristo y nos vaya a juzgar a vivos y muertos, nadie va a pasar por inocente. Por eso se va a predicar a nuestro Señor Jesucristo todos los confines de la tierra, y a nadie se va a dar por inocentes. Y este es un medio importante, el YouTube, que por estas ondas sonoras llegan a cada uno de las personas para que escuchen el plan de salvación y lleguen al perdón y a la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres
en que podamos ser salvos, hermanos. En el único nombre que podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo, que viene en Hechos capítulo 4. Aleluya. Entonces nosotros, en el único nombre en que podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que pasar por ese arrepentimiento. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario, hermanos, llegar a ese arrepentimiento verdadero, genuino, para que nosotros podamos llegar a la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermanos, estamos terminando esta predicación, pero antes quiero recordarles que nosotros nos encontramos en Privadas de las Villas, en García, Nuevo León, en la calle Villancona 333A. Ahí los domingos estamos dando la sana doctrina a las 11 de la mañana. Jueves y viernes se da discipulado y ahí estamos dando esa sana doctrina y estamos mostrando a Jesucristo, que tiene que ser nuestro único y suficiente Salvador. Pero vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Dios. Bendito Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza. Gracias, Señor, por habernos dado este tema, que lo que a ti tú repruebas, porque ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, es al que tenemos que volcarnos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir por medio de tu Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, que tenemos que volcarnos hacia ti. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y hasta la vista, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.